Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. El versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. El mundo y nuestra carne nos da la oportunidad de saciar mis pasiones más carnales y más bajas. Porque lo que no se da entre ellos en matrimonio, lo consigue por aparte, en alguien que no tenga limitaciones, pero ten presente de que ya elegiste y debes atenerte a las consecuencias y solucionarlas para ser feliz. ¿Qué fornicación? Es que no ha habido un acuerdo, una decisión de elegir a una sola mujer, o en el caso de las mujeres, a un solo hombre. Y también es la contaminación de mi cuerpo en cuanto a la adoración. Es decir, cuando contamino mi cuerpo en lo que tiene que ver en mi relación, en mi adoración para con mi Padre Jehová, que es mi Dios, y en su lugar contamino mi cuerpo en otras cosas, pues estoy contaminando la adoración. También, como en el incesto, la borrachera, la drogadicción, son fornicación. Hoy vemos y vamos a ver la tercera obra de la carne, llamada la inmundicia, según el orden del apóstol Pablo en la carta de los Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. En la ley de Moisés habían ciertas cosas que se consideraban inmundos, y Pablo, dentro de las obras de la carne, habla de la inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Es suciedad, una contaminación, algo que se contamina y es inmundo. Pablo dice de que en una casa grande hay utensilios y unos son utilizados para cosas honrosas y otros para cosas viles. Eso lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Ahora, si miramos todas las expresiones de las obras de la carne, todas caben dentro de la inmundicia. ¿Cómo le parece? Porque el adúltero o el adulterio es inmundicia. Alguien quien toma la mujer ajena de otro comete inmundicia, porque tiene que respetar a la mujer del prójimo, y surge una mancha. También la fornicación es inmundicia. La lascivia, las orgías, los malos pensamientos son inmundicia. Bajo este término, todas las obras de la carne cabrían dentro de la inmundicia. Pero Pablo no hace eso. Pablo coloca la frase inmundicia para que pensemos qué podría llegar a ser inmundo. De hecho, el pecado es una mancha que me aleja de la santidad. Nosotros somos una casa, hablando en el sentido espiritual. Y si nosotros somos santos, es decir, la casa tiene que estar santa, limpia, porque si no, el Espíritu Santo no va a permanecer en nuestra casa. Entonces Pablo quiere de que nosotros tengamos la capacidad de, entre las obras de la carne, de tomarlas y meterlas dentro de la inmundicia o de lo que es ser inmundo. Esto le cae como anillo al dedo a los defensores de la ley de Moisés y dicen de que la ley de Moisés aún tiene que cumplirse, como en cuanto del vestido, del no comer cerdo y muchas cosas que siguen diciendo, porque aún no han entendido lo que es la ley y la gracia. Y cuando Pablo menciona la inmundicia, les cae como anillo al dedo. Si algo habla de inmundicia, lo es la ley de Moisés. Y los defensores de la ley de Moisés dicen, miren, Pablo también habla de inmundicia, pero Pablo está hablando de unas obras de la carne, es decir, soy yo el que fallo. A esta inmundicia es a la que Pablo se está refiriendo, y no a la de la ley de Moisés, sino a las obras de mi carne. Para llegar al conocimiento pleno, vamos a analizar la ley de Moisés en algunas cosas donde decía cuando un israelita quedaba inmundo dentro de la ley de Moisés.
Habían dos factores importantes donde se consideraba si era inmundo o no. Lo primero, tenía que ver con la limpieza física. La ley de Moisés regulaba y ordenaba de que yo tenía que asearme, y al desaseado la ley de Moisés lo condenaba. Número 2. Tenía que ser sumamente aseado con su ropa. Número 3. Tenía que ser muy aseado con su casa. En tal caso, quien no lo hacía quedaría inmundo, porque vivía dentro de la inmundicia, dentro de la suciedad. Pero también la ley de Moisés tenía un principio que condenaba lo sucio en el sentido espiritual y moral. Esto se debe a comportamientos como el que tenía un comportamiento sucio como el maldiciente. El israelita que estaba sucio por sus actos quedaba inmundo ceremonialmente, es decir, no podía ir al templo y tenía que presentar un sacrificio, ya fuese un becerro, un cordero, para purificarse durante cierto tiempo. En el pueblo de Israel había algo difícil y era que no había agua. Y lo primero eran los desechos. Un pueblo de más de 2 millones de habitantes eran muchos. Y lo fundamental en la limpieza es el agua, y no había agua. Había un problema en los desechos. Tú y yo producimos desechos, por eso estamos contaminando el planeta. Dios tiene unas leyes para poder manejar los desechos o el excremento de su pueblo en ese entonces. ¿Cómo hacía Israel para mantener su estado de salubridad? Porque los desechos que producen, ¿o qué producen los desechos? Producen gusanos, larvas, moscas, y esto produce problemas gastrointestinales. En ese entonces, el israelita tenía una vara y una estaca, y cuando tenía que hacer de sus necesidades, lo tenían que hacer fuera del campamento. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 23, versículo 12. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Y el versículo 13 dice, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. El versículo 14 dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. En esta ley de salubridad permitía que no hubiera inmundicia por causa del hombre. En la ley de Moisés no solamente se concentraba en estas cosas, sino que también habían enfermedades que se consideraban inmundas, y quien la poseía quedaba sucio y eran puestos en cuarentena, como en el caso de la lepra. Y era por cuestión de salubridad, para que no se contaminara el pueblo, y se aislaba al que tenía lepra en el tiempo bíblico. ¿Qué es la lepra? Es una degeneración de la carne, porque se podría, y el que la tenía, por tanto, era inmundo. Levítico capítulo 14, versículo 54, dice, esta es la ley acerca de toda plaga, la lepra y de tiña. Y el versículo 55 dice, y de lepra del vestido y de la casa, cuando se consideraba de que un vestido o una casa estaba leproso, se tenía que quemar. Y con el ser humano lo que hacían era aislarlo. En Números capítulo 12, versículo 12 dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya miedo, consumida su carne, hablando de la lepra. Levítico capítulo 13, versículo 45, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidas rasgadas y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Ya hemos visto que el excremento tenía que enterrarse fuera del campamento, para que no quedara inmundo el que tenía lepra. Era inmundo y debía aislarse en cuarentena por su estado de suciedad. Habían otras cosas que se consideraban inmundos, como el periodo menstrual de la mujer. La hacía inmunda, pero también si un hombre tenía erección de semen, quedaba inmundo. Y si un hombre tenía relación con su esposa, también quedaban inmundos.
En el próximo video seguiremos hablando de la inmundicia. Dios te bendiga.